Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Carmen Sánchez. Fui invitada a este espacio por Luis, a quien le agradezco mucho. Y vengo, pues, como todos los lunes, a compartir mi querigma, mi experiencia de Dios. Y quiero comenzar diciendo o poniendo en contexto que soy una estudiante de educación, una mención matemática y física en la Universidad Católica Andrés Bello. Tengo 27 años. Tuve también la experiencia o la oportunidad de estudiar sin terminar la carrera ingeniería mecánica en la Universidad Central y bueno, hoy por hoy trabajo, mientras estudio, trabajo en un colegio de carisma teresiano, del carisma de Santa Teresa de Jesús, eh, que es la misma de las Carmelitas Descalzas. Y bueno, este quería poner en contexto porque probablemente toda esta realidad actual de mi vida sea importante al final, ¿no?, de este audio. Bueno, como todos quiero comenzar pues contando mi historia o mis inicios de la relación con Jesús, con el amigo Jesús, como le decimos en el carisma. Yo comencé muy pequeña a conocer las cosas de Dios, pero sin profundizar. Mi familia nunca ha sido una familia profundamente religiosa, sí somos católicos, pero mis papás nunca han sido como de practicar mucho la religión o de ir a misa, nada que ver. De hecho, mi papá es una persona que tiene muchas, bueno, como casi media Venezuela, tiene muchas creencias mezcladas, ¿no? Y bueno, él dice que es católico, pero hace cosas que no tienen que ver con el catolicismo y tú te quedas como, esto es como raro. Pero bueno, igual no se le puede quitar su fe en Dios y yo crecí bajo esa influencia, ¿no? Sin embargo, bueno, la experiencia real y cercana viene de dos momentos particulares, al menos al inicio de mi vida, ¿no? Primero yo entro a estudiar en un colegio religioso, un colegio teresiano, y obviamente eso me empieza a acercar a las cosas de Dios. Cuando tú no estudias en un colegio religioso, la religión va por fuera del colegio y bueno, si en tu casa la practican, bueno, a ti te llega. Pero si en tu casa no la practican o en tu entorno no existe, pues eso no llega a ti. Pero cuando tú estás en un colegio católico, de alguna manera, así sea como que el retazo del asunto te llega. Entonces, bueno, obviamente entrar al colegio implicó para mí empezar a acercarme a las cosas de Dios. Cosa que yo disfrutaba mucho, ¿no? O sea, a mí me encantaba poder participar en las misas. Siempre he sido alguien que le gusta mucho el canto, entonces cuando cantaban yo era inmensamente feliz. Y sin saberlo, y quizás con mucha conciencia de que eran cosas de Dios, pero no con la conciencia de que Dios estaba construyendo una relación conmigo, yo lo disfrutaba y además le daba suprema importancia. Si era como la misa, o íbamos a hacer alguna actividad que tuviera que ver con Santa Teresa, con Enrique, con Dios, para mí era como muy, muy, muy importante. Sin yo saber que precisamente cuando uno crece se da cuenta que eso es Dios empezando a llamar a la puerta, ¿no? El otro momento particular donde yo comienzo mi relación con Dios muy cercana, y yo agradezco que haya sido en esa inocencia de la niñez, es cuando muere uno de mis tíos más cercanos. Tiene una muerte bastante inesperada, un accidente, y eso en mi familia marcó muchas cosas, ¿no? Mi papá no volvió jamás a ser el mismo, y mi tía, la esposa de mi tío, pues ella se refugió de alguna manera ante ese duelo. Ella se refugió dentro de la oración. Y obviamente compartía mucho el novenario, el rosario, hacer misas todos los meses, durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y extrañamente cuando mi tío muere, como yo estoy tan pequeña, yo no tengo tanta conciencia, sé que muere, pero no tengo esa conciencia plena de dolor, de decir que lo extraño, no sé qué.
sino que yo me refugio en la felicidad de que, bueno, se supone que mi tío está alegre. O eso era lo que yo entendía de cuando decían que alguien iba al cielo, pues qué alegría que iba al cielo, ¿no? Entonces yo entendía que mi tío estaba alegre y a mí eso no me causaba tristeza, sino felicidad. Yo veía a los demás llorando y yo no entendía por qué lloraban. Claro que cuando uno crece, como dije antes, uno tiene conciencia de otras cosas. Y de grande sí comencé a sentir ese dolor de la ausencia, ¿no? Pero estando pequeña no. Y cuando era, mi tía tenía como un horario específico para la hora del rosario y, y era todos los días y era una cuestión como muy respetada en la casa. Mi familia, nosotros no vivíamos con mi tía, vivíamos cerca y además, bueno, era alguien muy allegado, pues nosotros íbamos a compartir ese momento, ¿no? Y cada vez que, o sea, si era por mí, si yo me estaba quedando en casa de mi tía y ya era que si cerca la hora, yo empezaba como un chichón, tipo, ya va a ser la hora de rezar el rosario, ya es la hora, vamos a rezar el rosario, por favor, todo el mundo. Porque me entusiasmaba, a mí me gustaba. Entonces, este, yo en ese momento estoy muy segura que yo comencé a compartir y a tener una relación con Dios, aunque yo no lo entendía como tan así. Esos fueron mis primeros acercamientos, sin embargo, yo no puedo decir que después de eso, bueno, la más religiosa, la que rezaba todas las noches del rosario, nada que ver. Porque bueno, uno está niño y uno, si bien entiende y es muy inocente, también, bueno, no comprende la profundidad de las cosas y en ese no comprender, pues no le da el valor que de repente tiene. Yo, pues, en algún momento rezaba en las noches, luego uno va creciendo y pierde esa costumbre. Y mi relación con Dios se queda así como ahí, en pausa. Y vuelve a mí de manera como bien marcada, porque ya el resto de mi niñez y mi adolescencia, pues normal, o sea, va y viene. Pero vuelve a mí de manera muy marcada cuando tengo como 16 años y tengo la inquietud de participar del movimiento juvenil que hace vida dentro del colegio donde yo estudiaba. Pero era una cosa que de verdad me desgarraba. Yo de verdad tenía ganas de ingresar. Pero nunca podía, porque mi papá tenía como una idea particular de que los fines de semana había que hacer otras cuestiones en la casa, los viernes era para otra cosa. Y entonces el movimiento hacía vida, era justamente los viernes y los fines de semana. Entonces yo como por un año o más de un año, yo estuve como cuando los niñitos van a una juguetería y ven los juguetes y solo los ven desde la vidriera y lloran y patalean, pero o sea, no pasa nada, porque no tenemos dinero para comprártelo, bueno, tal cual. Yo veía a mis amigos irse de viaje, compartir fines de semana en otros colegios, con otros teresianos, conocer gente, hacer amigos, hacer cosas especiales dentro del colegio y yo no podía hacer nada más que escuchar los cuentos. Pero la hermana que dirige el movimiento en ese momento, bueno, sí, que lo dirige, ella pues comienza a compartir, porque también me daba clases, comienza a compartir una relación bastante afectuosa conmigo y empezamos a tener mucha empatía y ella le da como mucho pesar que yo esté así como todo el tiempo con ganas de, pero sin poder. Y aquí es donde yo comienzo a decir que la gente que Dios nos manda, nosotros tenemos que prestar mucha atención a los detalles con los que Dios nos ama. O sea, Dios nos ama, nos abraza y nos sostiene a través de las personas. Y hay que darle mucha importancia a eso. Esta hermana no es que se busca de las cosas que había que hacer algo, sino que ella se crea, se inventa algo extra dentro del movimiento, algo que no, de repente no existía o no se podía dar en ese momento. Ella se lo buscó y lo replanteó solamente para que yo pudiera estar así. Y eso para mí fue un gesto, eso no tenía sentido pues, pero para mí fue un gesto de amor infinito, así tal cual.
Y yo lo agradecí mucho porque en verdad gracias a eso yo pude ingresar, ¿no? Ella buscó un espacio de trabajo que no existía para la gente de mi edad dentro del movimiento y ella me lo dio a mí. Y eso implicaba formar jóvenes, bueno, sí, formar jóvenes, pero cuando a ti te toca formar jóvenes siendo joven, empieza un problema. Y es que tus propias incoherencias hacen de tu trabajo un pequeño desastre, ¿no? Porque tú puedes ir delante de los jóvenes diciendo que hay que respetar los mandamientos o hay que, no sé, hay que cuidar la manera en que nos comportamos y vas tú haciendo cualquier cosa con los mandamientos y así. Entonces la gente te ve como, ajá, bueno, pero ¿por qué tú me estás diciendo eso si tú no lo vives? O sea, tú no lo haces. Entonces yo comprendí esto que dicen, y que en algún momento me lo dijeron, pero que yo realmente hoy digo, eso es palabra de Dios. Y es que nuestra vida va a ser un evangelio y probablemente sea el evangelio, el único evangelio que muchos lleguen a leer, a ver, a vivir. Entonces nosotros no podemos vivir nuestra vida como cualquier cosa. Claro que somos muy frágiles y somos humanos y eso nos invita como que a reconocerlo y a hacer mejor, pero que siempre vamos a poder meter la pata, ¿no? Porque tenemos como una habilidad para eso. Pero para mí era, cuando yo comprendí eso, yo dije, ok, yo tengo que reacomodar mi vida porque yo no puedo desaprovechar el espacio que me están dando siendo la persona más incoherente del mundo con estos muchachos. Entonces yo creo que es algo que ojalá la gente entendiera, porque cuando yo lo entendí yo me di cuenta que yo podía realmente mostrar el rostro de Jesús con mi vida, aunque esa persona ni siquiera fuera católica. Obviamente en mi vida dentro del movimiento feliz, o sea, poder compartir espacio, y además se volvió algo que, claro, yo veía que mis compañeros pues salían de viaje y toda la cuestión, pero yo realmente le encontré el sentido a mi vida. O sea, yo encontré mi familia, mi existencia dentro del movimiento. Yo descubrí que yo realmente quería tener una relación con Dios. Había gente que estaba dentro del movimiento porque quería ser amigos y quería viajar y no es cuestión. Yo quería tener una relación con Dios. Y me tomaba muy, muy, muy en serio todo lo que había que hacer y lo disfrutaba. Y realmente intentaba que mi testimonio y que mi vida fuera reflejo de lo que yo había conocido de Dios, que era todo amor. Que era todo amor, que era misericordia, que era la espera de alguien a quien quieres, que era abrir oportunidades para las personas. O sea, yo quería que la gente experimentara lo que yo estaba experimentando de Dios, y eso desde ese entonces hasta ahorita me ha permitido vivir mi vida de la mejor manera posible y de la que me hace más feliz. Porque decía, y ya con esto voy a cerrar, porque mi querigma pudiese ser de 20 minutos, pero entiendo que no podemos extendernos tanto. Porque decía que al principio lo que yo comentaba sobre mi realidad actual podía ser importante. Dentro de todo el movimiento yo descubrí que yo tenía una misión a la que Dios me llamaba y que tenía que ir indagando dentro de mí qué era eso a lo que Dios me estaba invitando, qué era eso que Dios me daba para vivir, ¿no? ¿Cuál era mi vocación? Cuando uno está joven tiene una presión terrible, y el que tenga hijos y esté escuchando esto, por favor, no presione de esa manera a sus hijos, porque en verdad no tiene sentido, ¿no? Hay una presión horrible cuando ya tienes como 16, 17 años por allí, en que tienes que escoger una carrera, ¿no? Y eso se vuelve, o sea, todo tu vida gira alrededor de eso, ¿no? Y en torno a eso. Entonces todo el mundo te pregunta, todo el mundo quiere opinar, todo el mundo te dice. Y bueno, evidentemente en mi caso no fue diferente. Había una presión terrible por escoger una carrera. Y en algún momento cuando yo me puse a pensar
de lo que yo había vivido, que era lo que más había disfrutado, yo sentía que yo había disfrutado mucho el poder formar jóvenes y de la interacción con los niños dentro del movimiento. Entonces yo sentía que de repente estudiar educación como que podía ser lo mío. Pero cuando en algún momento lo medio asomé en mi casa, eso fue el acabose. Tú estás loca, te vas a morir de hambre, X, Y, Z. Y terminé escogiendo estudiar ingeniería, no porque por complacer a alguien, ¿no? Sino porque también me gustaba, ¿no? Era algo, a mí siempre me gustaba mucho la matemática y era algo que bueno, que se adecuaba bastante bien. Y yo, bueno, me fui a estudiar ingeniería a la central, conocí un montón de gente espectacular, seguía participando del movimiento y además seguía haciendo vida esto que había entendido de que mi vida era evangelio para las demás personas. Y eso me llevó a que yo fuera la monjita del grupo, ¿no? O sea, la gente me concebía como la monjita, la mojigata, la que todo el tiempo se la pasa rezando, la que va a ser monja aunque no lo diga. Y eso era muy gracioso y a veces como que me molestaba, pero al final de la historia a mí me daba X, pues yo dejaba que la gente dijera lo que le diera la gana porque yo vivía mi vida en paz y feliz. Pero comenzó un tiempo en el que yo no me hallaba, no me sentía. Yo seguía en el movimiento y seguía muy feliz de ese lado, pero yo me paraba en las mañanas y me iba a la universidad y yo no me hallaba. Y estaba dentro de las clases y cero motivación. Y no era que iba por primer semestre, ya iba que sí por el quinto semestre, sexto semestre, a mitad de carrera pues. Yo no me hallaba, yo no me veía. Hablaban sobre bueno, es porque es que cuando tengamos el título vamos a hacer esto, y yo decía, pero es que esto, sí, que bueno, esto ayuda a la gente, pero esto yo no siento que en verdad ayude a la gente, yo no me hallo aquí. Y comenzó en mí realmente un discernimiento vocacional sobre qué hacer con mi carrera, porque yo ya había descubierto que ese no era mi espacio. Ese discernimiento decanta en que yo quiero estudiar educación, que yo había dicho la respuesta correcta al principio, pero que los demás me dijeron que no y yo me dejé llevar por eso. Y por eso les digo que no le monten presión a sus hijos, porque no tienen idea de la cantidad de carreras que puede estudiar una persona solamente en la indecisión de no saber qué hacer y a quién complacer y dónde se siente feliz. Es complejísimo. Entonces, bueno, cuando yo obviamente dije eso en mi casa, a mitad de carrera, y hablar de una carrera que podía ser otra, pero que justamente era educación, con la que supuestamente me iba a morir de hambre, entenderán que fueron unos momentos muy, muy dolorosos. O sea, fue una discusión de semanas, de que mi papá no me hablara, bueno, la desheredada, porque yo iba a estudiar algo con lo que me iba a morir de hambre y bueno, toda una pelea por eso. Y yo, bueno, me refugié en quienes conocía que indiferentemente de lo que yo decidiera me iban a apoyar, ¿no? Y así, gracias a esa gente y sobre todo gracias a la gente con la que ya estaba trabajando en el colegio, yo empecé a trabajar justamente cerca de mi inicio en la carrera de educación, consigo una beca y comienzo a estudiar educación. Yo les puedo decir que yo me levanto todas las mañanas, no solamente feliz por haber escogido una carrera donde yo me siento alegre, sino que yo me levanto todas las mañanas feliz porque realmente yo estoy haciendo lo que quería hacer. Y gracias a Dios, a raíz de esa discusión, pues una de las cosas que me pasó fue que mi papá, en su molestia de lo que estaba pasando, él me dijo que él no me iba a dar ni un centavo para que yo estudiara nada y que yo jamás le pidiera nada para la universidad. Y no por venganza, pero sí por demostrarle a mi papá que realmente yo no estaba escogiendo mal y que Dios no nos desampara. Cuando yo me fui a estudiar educación, no faltó un ángel que me acompañara y que me ayudara hasta el sol de hoy, porque todavía sigo estudiando, me falta, gracias a Dios, un año para terminar mi carrera. Hasta el sol de hoy no me ha faltado un ángel que me ampare y que me ayude al momento
de irme a la universidad físicamente, tipo caminar desde mi trabajo hasta la universidad o agarrar una camioneta. No me ha faltado ángel a la hora de pagar y de inscribirme. No me ha faltado ángel a la hora de estudiar, de presentar un examen, cuando tengo un imprevisto. O sea, yo he vivido mi carrera literal de la mano de Dios. Hoy por hoy yo invitaría a la gente a que realmente revise si lo que está haciendo con su vida realmente lo hace feliz. Y ya con esto cierro porque dije que no iba a ser 20 minutos y van 20 minutos. Pero la experiencia de Dios no se vale sino de lo que nos hace felices, pero que obviamente lo honra a Él. Y yo creo que si nosotros no hacemos nuestra vida como un testimonio de Él, y ese testimonio nos lleva literal a ser felices y a demostrar felicidad, no estamos haciendo lo que vinimos a este mundo. Nuestra misión como vocación puede ser ser religiosa, ser laico, casarnos, eso puede ser. Pero si dentro de esa decisión no hay un reflejo real del rostro de Jesús y no hay una alegría de vivir nuestra vida, esta que nos toca vivir aquí, definitivamente todavía no hemos llegado al punto donde Dios nos necesita. Entonces, bueno, mi querigma podría ser más largo, pero ya lo voy a dejar hasta aquí. Y bueno, mi invitación es esa, a hacer vivo el Evangelio a través de la vida y a mostrar ese rostro alegre de un Dios que quiere acercarse a la gente y que quiere hacer la voluntad del Padre.